5 años después de nuestro matrimonio, Nathan siempre había sido el supuesto marido perfecto a los ojos de todos, además de ser un total adicto al trabajo, hasta un día en particular durante un retiro de la empresa cuando todos estábamos jugando al juego de verdad o reto. La nueva pasante insistió en que me uniera a ella para fingir que estaba borracha y llamar a nuestros compañeros para pedir ayuda, pero Nathan ni siquiera contestó y, después de varios timbres, la llamada se cortó, dejándome solo un mensaje con una palabra, ocupado. En ese mismo momento, desde el teléfono de la pasante se escuchó una voz masculina familiar que decía, «Voy en camino para buscarte», y cuando instintivamente giré la cabeza hacia ella, vi cómo me miraba fijamente con los ojos llenos de evidente provocación, y fue entonces cuando comprendí que este matrimonio debía terminar. Me había decidido a unirme al retiro en el último minuto, y después de un día lleno de actividades estaba exhausta, solo quería comer e irme a casa, pero de repente una chica se sentó a mi lado. Justo cuando estaba a punto de moverme un poco, alguien cercano la advirtió. «Hola, Emily, ella es nuestra vicepresidenta, Madison, no la amontones». Y yo sonreí cortésmente diciendo que estaba todo bien, que estábamos allí para relajarnos y disfrutar, mientras la joven llamada Emily ya había tomado asiento a mi lado. Era innegablemente bonita, con unos ojos grandes y expresivos que brillaban cuando sonreía, claros, inocentes y agradables sin esfuerzo, y cuando le pregunté con una sonrisa si era nueva allí, ella extendió la mano y respondió que sí, que era la nueva pasante y que acababa de cumplir 21 años, y de repente añadió, «Juguemos a verdad o reto, vicepresidenta Madison, usted y yo podemos dar el ejemplo a todos». Antes de que pudiera responder, tomó mi teléfono de la mesa y me lo entregó con una ceja levantada diciendo que solo era un reto, y aunque me incomodaba, tuve que admitir que admiraba su audacia como la de un ternero que no teme a un tigre, así que, como todos estaban mirando, no quise arruinar el ambiente y acepté, marcando el número de Nathan y poniendo el altavoz. La gente empezó a bromear diciendo que Emily, al jugar con la vicepresidenta Madison, se estaba metiendo en una trampa, que no conocía al marido de Madison, que era el director ejecutivo y un ejemplo clásico del esposo perfecto que siempre dejaba todo para ir por ella, pero mientras todos se reían, el tono de ocupado de mi teléfono no dejaba de sonar hasta que la llamada se cortó y segundos después recibí un mensaje de WeChat de Nathan con una sola palabra, ocupado. Solté una risa amarga. Mientras Emily, alzando la voz con emoción, anunciaba que ahora le tocaba a ella. Varios trataron de detenerla, pero ella aún era demasiado joven para entender las reglas tácitas del trabajo o interpretar el ambiente, así que hizo su llamada, poniendo una voz dulce y melosa para decir, «Estoy borracha, puedes venir a recogerme», y al mismo tiempo ladeó la cabeza y me miró con pura provocación. De repente comprendí que Emily me había puesto en la mira sin razón, y un instante después, a través de su teléfono, escuché la voz grave y profunda de Nathan diciendo, «Voy a buscarte», lo que me provocó un escalofrío como si me hubieran arrojado un balde de agua fría en plena calle, pues conocía demasiado bien esa voz. Ella colgó satisfecha y luego me miró con el aire triunfal de un general victorioso, y en ese momento entendí que no estaba allí para causar problemas en el trabajo, sino en mi matrimonio. Lo único que sentí fue una mezcla de ira y diversión ante el hecho de que Nathan no respondiera a mi llamada, pero sí a la de otra mujer sin dudarlo. Miré la pantalla del teléfono de Emily y, sonriendo levemente, le recordé, «Olvidaste decirle la dirección a tu novio», recalcando la palabra «novio», a lo que ella, como si me considerara una tonta, respondió, «Ah, claro, menos mal que me lo recordaste, le enviaré mi ubicación ahora mismo», y justo delante de mí abrió su WeChat, buscó la lista de contactos de Nathan y le envió su ubicación, incluso girando ligeramente el teléfono para que pudiera ver que lo tenía guardado como «cariño». Algunos empezaron a mirarla con extrañeza, pues aunque no notaran la provocación contra mí, sí veían lo evidente de su actitud de congraciarse con el jefe del jefe, y aunque yo no dijera nada, quedaba claro que le costaría sobrevivir en la empresa a menos que su novio la respaldara. Fue entonces cuando la ira que antes no había tenido tiempo de sentir empezó a arder lentamente dentro de mí hasta intensificarse con cada segundo que pasaba, y unos 40 minutos después, cuando se abrió la puerta de la sala privada, Emily levantó la vista radiante mientras los demás se ponían de pie y alguien bromeaba diciendo que, después de todo, yo no había perdido porque el señor Carter había venido a recogerme. Nathan entró con su sonrisa amable y refinada, saludó cortésmente a todos y se dirigió directamente a mí con la misma voz baja y cálida de siempre, preguntándome cuánto había bebido. Me ayudó a levantarme y dijo a los demás que yo tenía el estómago sensible,
que dejaría de beber por esa noche y que me llevaría a casa primero, y aunque los presentes le aseguraron que siguieran con la fiesta, yo me fijé en cómo Emily miraba a Nathan con ojos lastimeros, como una criatura herida, y aunque resultaba patético no pude evitar soltar una risita. Era solo un juego, no había necesidad de tomárselo tan en serio. Adelante, siga jugando o, si quiere, podemos llevarlo a casa. Emily hizo un puchero y finalmente apartó la mirada del rostro de Nathan, y con forzada terquedad dijo que no hacía falta, que podía llegar a casa sola, que había perdido y aceptaba su castigo. Tomó el vaso que tenía delante y se lo bebió de un trago, luego se sirvió otro y añadió que se tomaría 3 más como castigo. Incliné la cabeza ligeramente y miré a Nathan. Era obvio que Emily estaba intentando hacer un berrinche, pero él no pareció mirarla ni una sola vez. Desde el momento en que entró y me vio su mirada no me abandonó, y cuando nuestras miradas se cruzaron su expresión permaneció gentil. Vamos. Me despedí del grupo y me fui sin decir otra palabra. Nathan cogió mi bolso y me siguió. Ninguno de los dos habló durante el camino a casa y, una vez que cruzamos la puerta, Nathan ofreció una explicación. Emily era la hija de su asesor universitario y simplemente estaba haciendo prácticas en la empresa. Su profesor le había pedido que la cuidara. Me quité los tacones y caminé hacia las escaleras diciéndole que dejara que alguien más la cuidara, a lo que respondió que estaba bien. Entonces, al detenerme en el primer escalón, me giré y lo miré desde arriba para recordarle que Emily decía ser su novia y que el nombre de contacto que le había dado en el chat era Cariño, y mirándolo directamente a los ojos le pregunté hasta dónde habían llegado las cosas entre ellos dos. El rostro de Nathan se oscureció poco a poco y me dijo que no dijera tonterías, que solo la cuidaba porque era la hija de su asesor. Entonces le pedí que se lo dejara claro, que no permitiera que ella tuviera la idea equivocada de que podía interponerse entre nosotros, porque aunque fuera solo una chica joven que no sabía nada mejor, él debía entender lo que significaban los límites para los adultos. Me di la vuelta, subí las escaleras, me dirigí directamente al baño, luego me acosté en la cama y apagué las luces. Nathan se subió a la cama y me abrazó desde atrás, preguntándome suavemente si aún estaba enojada, y sus largos dedos se deslizaron bajo el dobladillo de mi camisón, descansando ligeramente sobre mi vientre inferior, mientras decía que sentía haberme hecho sentir molesta, que solo había ido a recogerla porque era joven y nueva en el lugar de trabajo, que le preocupaba que algo pudiera pasarle y no poder explicárselo a su padre, su profesor, pero que yo no era como ella, que yo era Madison. Fuerte, que nunca dejaría que me pasara nada. Sabía que ser fuerte siempre había sido mi objetivo, ser poderosa e invencible, pero en ese momento la parte más suave de mí se agitó, me di la vuelta y me hundí en su pecho confesándole que aún era humana, que también tenía momentos en los que era débil y vulnerable, y que todo lo que quería en esos momentos de cansancio era que la persona a mi lado fuera él, mi esposo Nathan, porque lo amaba. Él me abrazó más fuerte y me aseguró que no habría una próxima vez, que se lo dejaría claro mañana y que haría que ella se disculpara conmigo. Asentí, y al día siguiente, después de terminar una reunión, regresé a mi oficina. No mucho después, Nathan entró con Emily a su lado y, con voz tranquila, le pidió que se disculpara con su cuñada. Emily se acercó a mí con una sonrisa radiante y dulce diciendo que lo sentía, que anoche había sido culpa suya, que por favor no me enfadara, que yo era mayor y más sabia y que no guardara rencor a alguien tan joven como ella, y pestañeando añadió en tono cantarín que decía un montón de tonterías, que no podía tratarlo como una tontería infantil, hermanita. Nathan le recordó que cambiara el nombre de contacto, y sin dudarlo Emily sacó su teléfono y justo delante de mí cambió el nombre de contacto de Nathan de Cariño a Nathan, y sonriendo dijo, hermano, hermanita, ves, lo cambié, no volverá a pasar. Nathan asintió conforme y le dijo que podía volver al trabajo, pero Emily se acercó a mi lado y, con esa falsa naturalidad familiar, se agachó y me tomó del brazo diciendo que todavía tenía mucho que hablar con hermanita, que de todas formas él no entendería nuestra charla de chicas y que se largara de allí. Nathan frunció el ceño ligeramente, pero Emily descolgó mi brazo y lo colocó sobre mi hombro con naturalidad bromeando con que no me dijera que tenía miedo de que intimidara a su mujer, que de verdad daba tanto miedo, que además yo tenía una personalidad fuerte, que era mayor que ella, y que cómo se atrevería a intimidar a alguien más madura que ella. En ese momento sonó el teléfono de Nathan, y como siempre estaba ocupado, me dijo algo breve, miró a Emily fijamente y se fue. En cuanto se cerró la puerta, Emily se dio la vuelta y se sentó en la silla frente a mí,
echó un vistazo a mi oficina y comentó que era enorme, que yo era de las que tenían una carrera profesional. Una oleada de disgusto me invadió el pecho y respondí con frialdad que estaba ocupada y que se fuera, pero de repente Emily dijo que le gustaba Nathan. Ni siquiera levanté la vista y le respondí que lo sabía, pero que estaba ocupada y que se fuera. Claramente no esperaba que contestara así, y tras un momento de pausa insistió preguntando si no iba a reaccionar para nada. Casi me reí, sin palabras y divertida al mismo tiempo, porque no era la primera mujer que intentaba convertirse en la amante de Nathan. Un hombre como él, casado o no, siempre iba a atraer mujeres. Yo era muy consciente de ello, al igual que había muchos hombres que también querían estar conmigo, y tanto Nathan como yo lo sabíamos, pero en los 5 años de matrimonio nuestros corazones nunca habían vacilado, siempre habíamos estado yendo en la misma dirección, ambos podíamos ver claramente el esfuerzo y el compromiso del otro con este matrimonio. Pero Emily era diferente, o al menos eso creía, y con una sonrisa burlona y una voz brillante de confianza juvenil me preguntó que no creería que era como esas otras mujeres, asegurando con terquedad que no lo era y proponiendo una apuesta, que le diera 3 meses y juraba que conquistaría a Nathan, y si perdía se iría de este lugar para no volver a verlo, pero si ganaba tendría que divorciarme de él y entregárselo, y levantando las cejas me miró desafiante preguntándome si me atrevía. Yo le di una pequeña sonrisa y le recordé amablemente que su competencia no era yo, sino todas las demás mujeres que también querían ser su amante, a lo que Emily levantó la barbilla con seguridad diciendo que a Nathan no le gustaban ellas, que yo sí le gustaba, pero que a ella todavía no, y por eso pedía 3 meses. Le respondí con firmeza que hiciera lo que quisiera, bajé la cabeza y volví a mi trabajo negándome a perder ni un segundo más con ella, y Emily resopló diciendo que ya vería antes de salir furiosa. El fuego dentro de mí se encendió de nuevo. Arrojé el archivo que tenía en mis manos sobre el escritorio preguntándome cómo era posible que Nathan aún no pudiera solucionar un asunto tan pequeño. Tomé la línea interna y le dije a mi asistente Jenny que de ahora en adelante no dejara que Emily subiera nuevamente, y ella respondió con un firme sí, señora, y añadió que era solo una becaria y que de todas formas no tenía autorización para venir, que hoy había sido solo porque la había traído él. Señor Garter. Esa misma tarde, Jen entró de repente y me dijo que el señor Carter se había enfurecido con el equipo del proyecto. Me puse de pie inmediatamente y pregunté qué había pasado, y tras dudar un momento me respondió que debía ir a verlo yo misma, pero al salir le escuché murmurar en voz baja que todo era por Emily. Me giré para mirarla. Parecía que quería decir más, pero se lo contenía. Si tienes algo que decir, dilo. Jen se mordió el labio. Vicepresidenta Madison. La verdad es que ya lo entendí. Anoche, durante la cena, la llamada que hizo Emily fue al señor asesinato y mucha gente se dio cuenta. Sentí una punzada en el pecho. Curiosamente, mi primera reacción no fue de ira, sino de humillación. Nathan tenía que darme una solución clara. Después de todo, me estaban arrastrando a esta vergüenza por su culpa. Cuando llegué al departamento de proyectos, ya podía oír la fría voz de Nathan resonando por el pasillo. No dejen que algo así vuelva a pasar o pueden largarse todos. Sí, Nathan estaba furioso, totalmente lívido, pero jamás perdía el control ni gritaba solo para hacer ruido. Incluso cuando estaba enojado, su poder provenía de la presencia, no del volumen. Cuando entré, vi a Emily tirando suavemente de la manga del traje de Nathan. No te enojes, Nathan. Estoy bien. No me habrían intimidado sin motivo, ¿verdad? Nathan se giró hacia ella y, un segundo después, sus ojos se encontraron con los míos. Caminó hacia mí lentamente, con expresión aguda y fría. Luego, delante de todos, anunció, de ahora en adelante, Emily es mi asistente especial. Emily, sube tus cosas. Oh, canturreó Emily con claridad, complacida, y se apresuró a recoger su escritorio. Nathan se volvió hacia el resto del departamento. ¿Entendieron todos lo que acabo de decir? La sala estaba llena de gente, todos cabizbajos. Sí, lo entendemos, señor Carter, dijo el coro de voces. Unos minutos después, Emily regresó con sus cosas y le sonrió a Nathan. Subamos. Pero Nathan ni siquiera la miró. Sus ojos encontraron los míos de nuevo, tranquilos e inescrutables.
Adelante, le dijo a Emily. Luego se volvió hacia mí. Ven a tu oficina. Necesito hablar contigo. Aparté la mirada de él y me dirigí a la sala. Está bien, todos. Vuelvan al trabajo. Pero con Nathan allí de pie, nadie se atrevió a sentarse. Todos esperaban su orden. Rompí el silencio. Yo era la que estaba equivocada por reaccionar de forma exagerada. Vuelvan todos al trabajo. Solo entonces todos tomaron asiento lentamente. Me volví hacia el gerente del departamento y le dije, todavía estoy esperando su propuesta revisada. Dicho esto, me di la vuelta y salí. Nathan me siguió hasta mi oficina. Una vez dentro, cerró la puerta y finalmente habló. Le dije que Emily es solo la hija de mi profesor. Solo la cuidé por respeto a él. Profesor Zen, no hay necesidad de ponerle las cosas tan difíciles a una joven que acaba de incorporarse al mundo laboral por algo que apenas importa. Me senté en mi silla y pregunté con frialdad, ¿dificultad? Dime, ¿cómo exactamente le puse las cosas difíciles? Nathan se acercó a mí, pero no se sentó en la silla de enfrente. Si no fue por algo que dijiste, ¿por qué el equipo del proyecto se tomaría la molestia de molestar a una becaria? Podía oír su respiración agitada. Esta empresa no tolera el acoso laboral, sobre todo cuando quien lo instiga eres tú. Exhaló con fuerza. Es la primera vez. No solo eres la vicepresidenta, también eres mi esposa. Por supuesto, tengo que darte un margen de maniobra. Golpeó el escritorio con el dedo índice 3 veces, una advertencia inequívoca. Pero no habrá una segunda vez. Me costaba respirar, pero aún así me reí. No habrá una próxima vez. ¿Y si hay una próxima vez, qué entonces? ¿Planeas pegarme o divorciarte de mí? Madison, empezó Nathan, pero lo interrumpí. Primero, nunca instigué a nadie a acosarla. Segundo, durante la cena, Emily anunció que llamaría a su novio, y tú contestaste. Todos en el departamento lo oyeron. Me estaban defendiendo. El arrebato que acabas de tener ya fue suficiente. No los castigues más. Me recliné en mi silla. Me acusaste sin investigar. Ese fue tu primer error. Lo miré fijamente a los ojos. Déjame devolverte las palabras, no habrá una segunda vez. Nathan, dije más bajo ahora. No quiero a Emily como tu asistente. Eso fue todo lo que dije, pero fue más que suficiente. Nathan parecía querer decir algo más, pero lo interrumpí de nuevo. Vete. Estoy ocupada. Me miró un momento en silencio, luego se dio la vuelta y salió. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. En toda mi vida, nunca me había sentido tan furiosa, pero no estaba enojada por Emily. Estaba enojada porque Nathan había dejado que Emily se convirtiera en la razón por la que me sentía así. No podía concentrarme en una sola palabra de los documentos que tenía delante. Odiaba esta sensación. La odiaba por completo. Esta situación tenía que resolverse por completo. Y con esas mismas palabras, no habrá una segunda vez. Porque si esto volvía a ocurrir, no seguiría viviendo así con Nathan. Yo, Madison Shen, jamás permitiría que me hicieran daño. Ni siquiera un poco, por mucho que quisiera a ese hombre. Pero tal vez Nathan ya no merecía ser amado. Ese pensamiento surgió de repente de lo más profundo de mi corazón. Me asustó un poco, y me encontré resistiéndome un poco. Realmente deseaba que nada de esto hubiera sucedido. Unos minutos después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Emily entró furiosa, llorando. Madison Shen, gritó. ¿Quién te dio el derecho a impedirme ser la asistente de Nathan? ¿De qué tienes tanto miedo? Tú fuiste quien les dijo que me intimidaran. Miré a Nathan, que la había seguido. Nathan Carter, dije con calma. De verdad es algo que no puedes controlar. Como mínimo, continué, es tu subordinada. No tiene autorización para entrar en mi oficina sin permiso. No necesitas que le enseñe eso, ¿verdad? Sácala de aquí.
Yo no quiero que interrumpan mi trabajo. La expresión de Nathan se volvió fría, más fría que nunca. Y por primera vez, me miró con algo parecido al hielo en los ojos. Emily, basta. Vuelve al trabajo. Me dirigió una última mirada, apartó la vista y se giró para irse. Emily aún tenía lágrimas en el rostro, pero sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia. La mirada de Victoria era inconfundible. Entonces, de repente, dijo, ya que no te gusto, hermanita, supongo que me iré. La voz de Nathan sonó baja y sin emoción. Eres mi asistente. No necesitas que nadie te quiera, dijo Nathan con frialdad. Nathan, por favor, no digas eso, le tembló la voz a Emily. Sé que ya les he causado problemas a ti y a tu esposa. Me iré. Se tapó la boca con la mano y salió corriendo llorando. Nathan se apartó de la puerta para mirarme. Sostuve su mirada. Jenny, la llamé, y vino inmediatamente. Cierra la puerta, cortando nuestro contacto visual. El fuego en mi pecho ardía aún más. En ese momento, supe que Nathan ya no merecía ser amado. Y ya no me daba miedo ese pensamiento. Tampoco me resistí. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado personal. Esa noche, Nathan no volvió a casa. En los 5 años que llevábamos casados, aparte de los viajes de negocios, era la primera vez que no volvía. Me quedé sola en la cama, dando vueltas sin poder dormir. Estaba un poco desconsolada, un poco triste, pero sobre todo, estaba enfadada y no quería aceptarlo. ¿Qué derecho tenía Nathan a hacerme sufrir así? ¿Quién se creía que era? Solo un marido. ¿Qué derecho tenía a hacerme sentir tan agraviada? Si este marido no funcionaba, simplemente buscaría uno nuevo o no tendría ninguno. Un marido no era una necesidad irreemplazable. Me obligué a quedarme quieta y cerrar los ojos para dormir. Pero apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente, cuando me levanté y me miré el rostro cansado en el espejo, mi resentimiento hacia Nathan solo aumentó. Pero aún tenía que ir a trabajar. Había demasiadas cosas pendientes en la empresa. Me maquillé impecablemente, me vestí elegante y llegué a la oficina radiante. No fue hasta la reunión que vi a Nathan. Su expresión seguía siendo fría y era evidente que estaba de mal humor. Lo miré una vez y luego me senté en mi asiento sin decir palabra, y al terminar la reunión me levanté y salí directamente. De principio a fin, no intercambiamos ni una sola palabra. Al mediodía, cuando Jenny me trajo el almuerzo, dudó y dijo, Vicepresidenta Madison, la gente ha estado hablando. Lo sé, respondí con firmeza. Por supuesto, estaban hablando de lo obvio. Nathan y yo no nos llevábamos bien, y cualquiera podría imaginar que esto afectaría a la empresa de alguna manera, pero no me importó. Este era el grupo Carter. Solo vine aquí después de casarme con Nathan. Su padre había fallecido y su madre no gozaba de buena salud. Él, como yo, era hijo único. Mis padres todavía estaban sanos y mi propia empresa no requería que me hiciera cargo todavía, así que vine aquí. Ese también fue el arreglo de la familia Carter. En cuanto a las acciones, las dos empresas naturalmente tenían intereses entrelazados, pero yo solo tenía el 3% de las acciones de Carter Group. Si nos divorciábamos, podría venderlas y luego recompraría el 3% de las acciones de Sun Group que Nathan tenía. Simple. En cuanto a si nuestras empresas continuarían cooperando después, no tuve objeciones. Puede que Nathan y yo ya no fuéramos compatibles como pareja, pero todavía trabajábamos bien juntos en los negocios, y ese pensamiento me trajo una extraña sensación de alivio. Por supuesto, el abogado todavía necesitaba algo de tiempo para clasificar los activos bajo nuestros nombres, pero yo no tenía prisa. Para mí, Nathan ahora no era más que un socio comercial. Esa tarde, de repente recibí una llamada de un número desconocido y, para mi sorpresa, era el exprofesor de Nathan, el padre de Emily, el señor James Sound. Dijo que su hija me había causado algunos problemas últimamente y nos invitó a Nathan y a mí a cenar esa noche, así que acepté. La falta de disciplina de un niño es culpa de los padres. El señor Son realmente me debía una disculpa cara a cara. Exactamente a las 5 de la tarde, Nathan tocó a la puerta de mi oficina.
Vamos, dijo. Hice el equipaje rápidamente y cogí mi bolso para irme. En el coche, mantuve la mirada fija en la ventana y Nathan tampoco dijo una palabra. Pensé que ya debía estar enamorado de Emily, de lo contrario no me estaría tratando con un silencio tan frío. Dolió, por supuesto, pero lo que sentí con más fuerza que cualquier otra cosa fue la negativa a perder. Siempre he sido competitiva, incluso cuando era niña, y no podía soportar que me aplastaran en ningún aspecto de la vida, este incluido. El coche se detuvo, abrí yo misma la puerta y salí. Esta vez seguía a Nathan mientras caminábamos hacia la casa. Jenna me estaba informando sobre algunos asuntos de trabajo por mensaje de texto, así que mantuve la cabeza baja y leí sus mensajes mientras caminaba. De repente, Nathan extendió la mano y me estabilizó. Ten cuidado, dijo apretando los labios. Ya no estás trabajando, no deberías estar revisando correos electrónicos. No respondí, terminé de contestarle a Jenna y finalmente guardé mi teléfono. Nathan no dijo nada más. Cuando llegamos a la casa de Emily, fue ella quien abrió la puerta y, en el momento en que vio a Nathan, bajó la cabeza como una niña a quien le han hecho daño. Su padre, James Song, y su esposa ya estaban sentados en el sofá. Nathan, estás aquí. Madison, toma asiento. Nathan entregó los regalos que trajimos y la ama de llaves ya había preparado la cena. En la mesa, James se volvió hacia mí y dijo, Madison, hemos malcriado a nuestra hija Emily. No tiene ni idea. Por favor, no te lo tomes a pecho. Hoy se ha negado a volver al trabajo, sin importar lo que dijéramos, y lloró desconsoladamente. Su madre y yo no soportamos verla así, por eso le pedimos a Nathan que la cuidara. Si no, estaríamos demasiado preocupados con ella sola. Le sonreí cortésmente. La verdad, señor Son, alguien como su hija quizá no sea apta para el mercado laboral. Con la forma en que la ha criado, tal vez sea mejor dejarla en casa, despreocupada y cómoda. Hoy en día, el ambiente laboral puede estar lleno de negatividad, y nadie la va a atender como usted. Madison, Nathan pronunció mi nombre suavemente, con una sutil advertencia en su tono. Le sonreí sin inmutarme. Solo lo digo por el bien de su profesor y de su esposa. James rió con torpeza. Madison, lo dije con la misma sonrisa educada, me han dicho que tengo un fuerte sentido de distinción de clase. Quizá porque soy el capital a ojos de la mayoría. Y al crecer, mis padres nunca me permitieron sufrir el más mínimo agravio. Así que, naturalmente, me cuesta tolerar que la gente se comporte con superioridad delante de mí solo por mi edad o estatus. Ignoré por completo la mirada de advertencia de Nathan y volví a mirar a James. Para ser sincera, pensé que esta invitación a cenar era para que te disculparas en nombre de tu hija. Después de todo, si un niño se porta mal, la responsabilidad es de los padres. Tu hija intentó ser amante, Madison. Ya basta, dijo Nathan en voz baja. Por supuesto, continué como si no lo hubiera oído. No es toda la culpa de tu hija, añadí, haciendo un gesto hacia Nathan que estaba a mi lado. Él tiene aún más culpa. Empujé la silla hacia atrás y me levanté. No me quedaré a cenar. No es que no aprecie tu hospitalidad, es que no estoy acostumbrada a comer este tipo de comida. Tú adelante. Les di una sonrisa amable y salí con mi bolso, dejando atrás una mesa llena de caras atónitas y avergonzadas. Nathan me alcanzó en el ascensor, su voz era baja pero furiosa. Madison, te pasaste completamente de la raya. Dijiste que no había nada entre tú y Emily, respondí. Entonces, ¿por qué no viniste a casa anoche? ¿Por qué no me dijiste ni una palabra de camino aquí? La voz de Nathan era cortante. Porque te equivocaste. ¿En serio? Pregunté, genuinamente interesada. Dime exactamente en qué me equivoqué. ¿Te acusé injustamente de tener algo con otra mujer? Nathan, no me digas que no has notado lo que Emily siente por ti. Si de verdad no te diste cuenta, no dudes en mirar la cámara de seguridad de mi oficina. El día que te fuiste, ella misma lo confesó. Dijo que le gustabas e incluso apostó que podría conquistarte. Me reí.
No volviste a casa. Me ignoraste. ¿Era esa tu forma de castigarme, Nathan? Déjame preguntarte, entre tu profesor, su hija y yo, ¿quién te importa más? No diré que nunca he cometido errores, continué, pero en esta situación con Emily no he hecho nada malo. Ella fue quien me provocó desde el principio, y como mi esposo, tenga o no razón, debes apoyarme sin dudarlo. No puedes jugar al juez neutral y justo entre ella y yo. No hay equilibrio entre la familia Son y yo, deberías inclinarte hacia mí. Nathan soltó una breve carcajada de repente. Así que lo que quieres es que te consienta incondicionalmente. Me miró con ojos fríos. Madison Shen, ya no eres una niña. ¿Puedes dejar de ser tan irrazonable? Incluso siendo tu esposo, no voy a ponerme de tu lado ciegamente pase lo que pase. Así no es como vivo mi vida. Está bien, dije rotundamente, encogiéndome de hombros con indiferencia. No lo espero. Si él no quiere apoyarme incondicionalmente, hay mucha gente que sí lo hará. Y aunque no haya nadie más, me apoyaré sola. Las puertas del ascensor se abrieron y salí rápidamente. El conductor seguía esperando abajo. Cuando vio que no tenía intención de subir, me llamó, pero lo ignoré. Detrás de mí, oí la voz baja de Nathan, no te preocupes por ella. Déjala ir. Volví directamente a mi casa. Mis padres me conocían mejor que nadie y en cuanto me vieron la cara me preguntaron, ¿Nathan y tú se pelearon? Mi padre, siempre de buen humor, se rió a carcajadas y comentó que Nathan sí que sabía discutir. Eso es raro. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Me dejé caer en el sofá, crucé las piernas y abandoné la actitud tranquila y poderosa que tenía en el mundo exterior. Mi casa era el único lugar donde podía relajarme y nunca había sido de las que ocultan las malas noticias para salvar las apariencias, buenas o malas, siempre lo contaba todo. Después de narrarles todo de principio a fin, mis padres coincidieron en que Nathan estaba equivocado. Nunca pensé que Nathan pudiera ser tan estúpido, murmuró mi padre, y luego se volvió hacia mi madre, ¿es esa cosa de los 7 años? Excepto que aquí son 5 años. Los niños de hoy en día no tienen capacidad de perseverar. No me gustó lo que dijo, pero antes de que pudiera responder, mi madre intervino bruscamente, Madison es menor que él. ¿Cómo es que no es ella la que pierde el interés? Engañar es engañar. No hay excusas, aunque no lo haya hecho física ni emocionalmente. Claramente ya no está con ella. Mi padre tosió y le recordó con suavidad, primero escuchemos cómo se siente Madison. Quiero el divorcio, dije directamente. Ya he hablado con mi abogado. Sus expresiones se tornaron serias. ¿De verdad lo has decidido, Madison?, preguntó mi mamá. No queremos que sufras, pero tampoco que tomes una decisión precipitada. No es precipitada, respondí con firmeza. Quiero el divorcio. Ya no amo a Nathan. Cuando me desenamoro, es rápido y definitivo. Soy especialmente sensible en las relaciones y tengo tolerancia cero para cualquier cosa, ya sea traición física o emocional. Mi padre asintió lentamente. Si así es como te sientes, déjamelo a mí. Papá, no vayas a hablar con él, dije rápidamente. Ya he tomado una decisión. Si vas a verlo, parecerá que todavía no lo he superado. Mi padre resopló, ¿quién dijo que iba a hablar con él? Apreté los labios, simplemente no lo hagas. Bueno, no te preocupes, dijo. Sé lo que estoy haciendo. Me froté el estómago y añadí que aún no había comido. La cena estaba lista, así que me senté a la mesa con mis padres y después subí a mi habitación. Esa noche todavía no dormí bien, pero a la mañana siguiente me presenté en la oficina llena de energía. Jen entró y me informó, vicepresidenta Madison, el señor Carter se fue de viaje de negocios ayer. No dijo cuándo regresaría. Asentí con calma. Así que, después de todo, no había vuelto a casa. Entonces que se quede donde quiera. El tercer día del viaje de negocios de Nathan, Emily intentó concertar una reunión conmigo. La rechacé de inmediato,
pero tuvo la desfachatez de aparecer en la empresa y esperarme. Está bien, escucharé lo que tengas que decir, acepté. Con una sonrisa triunfante, dijo, Nathan se fue de viaje. Dijo que no volvería hasta dentro de 2 semanas, pero en realidad no está de viaje, solo quiere vivir separado de ti. Madison Sen, perdiste. Según nuestra apuesta, tienes que divorciarte de él y entregármelo. Durante todo este calvario, la persona con la que más me había enfadado era Nathan, pero Emily no sabía cuándo rendirse. Esto es entre Nathan y yo, dije con frialdad. No te metas. Emily arqueó una ceja, no eres mi madre. ¿Por qué debería escucharte? Claramente, a esta chica nunca la había derribado la vida real. Reí levemente. ¿Alguna vez has oído el dicho, cuando los dioses luchan, los mortales sufren? Esto es entre Nathan y yo. Emily sonrió aún más. Aunque ustedes dos sean los dioses, si un simple mortal como yo puede provocar una guerra entre 2 dioses como tú, ese es mi talento, ¿no? La miré unos segundos en silencio, admirando el brillo triunfal en sus ojos, y luego asentí, bien, si estás tan decidida a involucrarte, no te detendré. Simplemente no te arrepientas. Después de separarme de Emily, regresé a la oficina e hice una llamada para pedir que hicieran una verificación de antecedentes sobre James Somm, el padre de Emily. En ese momento la puerta de mi oficina se abrió y entró una figura familiar que no esperaba ver. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Concertaste una cita siquiera? Zachary Xiao tenía su sonrisa característica. El tío Zen me trajo personalmente. ¿Quién se atrevería a detenerme? Me sorprendí. ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué te envió? Zach saltó al borde de mi escritorio y dijo, se supone que soy tu nuevo asistente personal. Te pedí que me cuidaras, o sea, siempre me has tenido a mi lado, mejor hacerlo oficial. Así que mi papá ya dio el paso. Era de esperar, siempre estaba un paso adelante, pensé. Ya lo sé todo, dijo Zach dándose una palmadita en el pecho con confianza. Déjamelo a mí, no hay nada que no pueda manejar. Me aseguraré de que tú y Nathan se divorcien y lo cabreen en el proceso. Solté una risa seca. Creo que podrías, pero Nathan está de viaje de negocios y no está en la oficina ahora mismo. Mantén un perfil bajo durante los próximos días, no me molestes. Zach resopló, desde que te casaste con ese tipo llamado Carter me has estado ignorando. Ahora que por fin te vas a divorciar, estoy aquí para cobrarte los 5 años que me debes. Puse los ojos en blanco, lárgate y deja de molestarme. La verdad es que mi padre había elegido bien, Zach era realmente bueno en este tipo de cosas. En tan solo unos días ya estaba causando sensación en la oficina y el chat grupal de la empresa estaba lleno de sus travesuras. Nathan, que originalmente debía regresar en 2 semanas, volvió después de solo una. Cuando entró en mi oficina, Zach estaba tirado en el sofá jugando videojuegos. Nathan lo fulminó con la mirada y dijo con frialdad, vete. Zach hizo una pausa, se acercó a mí y susurró teatralmente, hermana, da miedo. Tengo miedo del señor Carter. No pude evitar quedarme sin palabras también. La expresión de Nathan era rígida, como un volcán a punto de entrar en erupción. Madison, dijo con voz tensa, dile que se vaya. Necesito hablar contigo. No me voy, replicó Zach acercándose aún más a mí. Ahora soy su asistente personal y el tío Zen me puso aquí para que Madison me cuidara. ¿Por qué me hablas así? No soporto que me traten injustamente. Nathan soltó una risa baja y sin humor. Madison Shen, ¿esta es tu forma de vengarte de mí? Su voz se endureció. ¿Sabes siquiera lo que dice la gente en el chat grupal de la empresa? Zach ladeó la cabeza y respondió con picardía. Probablemente lo mismo que dijeron de ti y Emily, solo que ahora somos Madison y yo. Pero deberían saberlo mejor, porque Madison no es ese tipo de persona. Nathan parecía querer responder, pero antes de que pudiera decir nada, Zach lo interrumpió de nuevo. Pero yo sí soy ese tipo de persona, dijo con orgullo. Quiero interponerme entre ustedes dos. Quiero ser el otro hombre. Quiero ser el amante de Madison. Nathan claramente no se tomó en serio sus palabras.
No estoy bromeando, aseguró Zack, dejando de lado su habitual tono ligero. Su expresión se volvió seria, un raro momento de sinceridad. Me ha gustado Madison desde que éramos niños. Siempre. Nathan, si no hubieras sido tan joven para casarte, nunca habrías tenido la oportunidad. Pero ahora soy adulto, puedo casarme, así que lo diré sin rodeos, quiero ser el marido de Madison. Deberías divorciarte y dejar de interponerte en mi camino. El puño de Nathan se dirigió repentinamente hacia la cara de Zack. Salté y corrí hacia ellos, pero Zack detuvo el puñetazo de Nathan antes de que pudiera impactar, así que empujé a Nathan con fuerza y le grité, ¿qué demonios haces? Nathan ya no parecía tranquilo ni sereno. La calidez y la gracia habituales de su rostro habían desaparecido y lo que vi ahora fue ira cruda y volátil. ¿No oíste lo que acaba de decir?, preguntó. Sí, respondí con calma y una leve sonrisa despreocupada, pero mi padre me dijo que lo cuidara, así que no puedes golpearlo. Nathan finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces todo esto es venganza, ¿verdad, Madison? Te dije que no pasa nada entre Emily y yo. Miró a Zachary con los ojos llenos de ira contenida e incredulidad, pero Zack no lo tomó en serio. Ese tipo había sido malcriado por su origen privilegiado, no temía a nada ni respetaba a nadie, era imprudente, indómito y completamente desvergonzado. Aún así, no tenía ningún interés en dejar que los dos se golpearan en mi oficina, así que le di una palmadita a Zack en el hombro. Sal por ahora. Entendido, respondió con dulzura esbozando una sonrisa y lanzando a Nathan una mirada provocativa antes de salir. Nathan respiró hondo. Madison, hablemos de Emily y yo. Nathan, divorciémonos. No quería oír ni una palabra más, ya no lo amaba, de verdad y por completo. El cansancio nubló el rostro de Nathan. No digas cosas que no sientes. Sé que lo que pasó con Emily te molestó, pero nuestro abogado casi ha terminado de ordenar los bienes. Lo interrumpí una vez más. Ya está, presentaremos el papeleo. Solo ahora lo asimiló, no actuaba por impulso, ya había contactado al abogado hacía tiempo. Su voz temblaba de incredulidad, ¿solo por algo tan pequeño? Pequeño, me burlé. Si era tan pequeño, ¿por qué me diste un puñetazo ahora? Nathan apretó los puños. Sé que no pasó nada físico entre tú y Emily, pero por cómo lo manejaste te pusiste de su lado y dejaste que me humillaran. Eso es razón suficiente para divorciarse. ¿Qué es tan difícil de entender en eso? El tono de Nathan se suavizó. Madison, no tengo padre. Mi mentor siempre me ha tratado como a un hijo, ha sido como un padre para mí. No es mi padre, lo interrumpí. Si fuera tu verdadero padre, no me habría casado contigo. No le gusto y no me gusta. Lo que quería, dije claramente, era ser la persona más importante en tu vida, al menos más importante que los forasteros. Yo lo hice. ¿Y tú, Nathan? Sus ojos oscuros vacilaron y no dijo ni una palabra. Quizás todavía pienses que esto es poca cosa, continué, pero me trataste con indiferencia por Emily, perdiste los estribos conmigo, me humillaste delante de todo el equipo del proyecto y de tu chofer, me ignoraste deliberadamente en las reuniones. Respiré hondo para contener la rabia que me subía al pecho. Querías darme una lección. Bueno, gracias, la he aprendido, pero ya no puedo más. El pánico cruzó el rostro de Nathan, me tomó la mano. Madison, por favor. Yo, Madison, siempre aspiro a lo mejor en todo lo que hago. En aquel entonces eras la mejor en mi corazón, por eso me casé contigo, pero ahora ya no eres la mejor, para mí eres basura, inútil, por eso quiero el divorcio. Me solté de su mano y pasé junto a él caminando sin mirar atrás. Nathan vino a casa de mi familia a buscarme, me negué a verlo. Mis padres tampoco lo dejaron explicarse. No necesitas defenderte, dije fríamente desde la puerta, como tu mentor y su hija te importan tanto, ve con ellos. Mi padre bloqueó la puerta. Madison también tiene gente que se preocupa por ella. ¿Crees que esto se siente bien, Nathan? Nathan cerró los ojos con frustración. Señor, de verdad he aprendido la lección. Sé cuánto lastimé a Madison y sí, me siento fatal, pero no quiero el divorcio, no puedo dejarla ir, la amo de verdad. Has visto cómo la he tratado todos estos años. Solo cometí un pequeño error. Por favor,
ayúdeme a hablar con ella, solo dame una oportunidad más. Un pequeño error, la voz de mi madre se volvió aguda. ¿Sigues pensando que fue un pequeño error? Te pusiste del lado de alguien más contra Madison, ayudaste a un extraño a lastimarla. ¿A eso le llamas un pequeño error?, gritó mi padre con la voz llena de furia. Al oír eso cerré la puerta de mi habitación en silencio, aislándome del ruido y de todo lo demás. En ese momento me sentí realmente lúcida. Mis padres fueron los únicos que me apoyaron incondicionalmente. Nunca se pondrían del lado de extraños, nunca me atacarían en grupo, nunca me humillarían así. En los días siguientes dejé de ir al grupo Carter. Nathan no volvió tampoco, en cambio, se quedaba esperando afuera de mi casa todos los días. Nunca salí a verlo ni una sola vez. Entonces, un día recibí una llamada. La investigación que había ordenado estaba completa. Si Emily tanto deseaba involucrarse en esta batalla de los dioses, bien, la dejaría. Jameson había tratado muy bien a Nathan, pero eso no significaba que no tuviera nada que ver con que Nathan perteneciera a la familia Carter. Cuando se trataba de estudiantes promedio, su actitud era totalmente diferente. No solo robaba investigaciones de estudiantes para sí mismo, sino que también abusaba de su poder para presionar a las alumnas escondiéndose tras la máscara de mentoría. Para graduarse, esas chicas no tenían más opción que aguantar. Y aquí fue donde el apellido se resultó útil. Una vez que nos involucramos, esas estudiantes dejaron de tragarse sus quejas. La historia se convirtió en una bola de nieve y la escuela ya no pudo ocultarla. Fue entonces cuando Jameson me contactó. Cuando salí de casa para encontrarme con él, Nathan seguía afuera, pero ahora incluso verlo me irritaba. El perdón ya ni siquiera lo consideraba. Pasé de largo sin decir palabra. En el club privado donde nos reuníamos llegué primero. James fue quien pidió ayuda, pero llegó tarde. Alguien más apareció antes que él. Era Nathan. Madison, dame 10 minutos, suplicó, déjame decirte lo que siento en el corazón. Su voz era apresurada, llena de desesperación. Sé que te lastimé de verdad por culpa de Emily, lo admito, me equivoqué, merezco lo que pienses de mí, pero podrías verlo como un primer error, podrías darme otra oportunidad. Se sentó a mi lado y me tomó la mano, por favor. Llevamos 5 años casados, sabes cómo he sido durante esos 5 años, sabes que te quiero, de verdad, te quiero. En cuanto a Emily, continuó, supe desde el principio que le gustaba, pero aún así acepté cuidarla porque tenía confianza. Confiaba en que podría serte fiel y controlar sus sentimientos. Pero Madison, solo soy humano, también tengo momentos de debilidad, te juro que esto fue la primera vez y será la última. Por favor perdóname, dame la oportunidad de compensarte, déjame demostrarte lo que valgo. ¿Quién te dijo que ser humano significa ser débil? Dije en voz baja que no. Después de casarme contigo me dediqué por completo a ti, incluso ahora puedo afrontar mis sentimientos. Te amé profunda y apasionadamente. Amado, enfaticé, eso es cosa del pasado, Nathan, porque ahora no me importa si me amas o no, porque ya no te amo. Sus ojos se pusieron rojos y su mirada brilló, no podía aceptarlo, solo porque perdí la concentración por un momento. Asentí, así es, solo por eso. Te dije, Madison Shen, que siempre quieres lo mejor y ahora ya no eres la mejor. Hay tantos hombres en este mundo, si uno tiene defectos, encontraré otro, y si no, también está bien, no es para tanto. Nathan Carter, quiero el divorcio, ya lo he decidido. Justo entonces la puerta de la habitación privada se abrió de golpe y Jameson entró arrastrando a Emily con él. En cuanto vio a Nathan, su rostro se iluminó y dijo, Nathan, ayúdame a hablar con Madison, no dejes que la escuela me expulse. Emily hizo un puchero, claramente reacia. Nathan, habla con tu esposa, no puedes ser tan infantil, todo esto por algo tan insignificante. Pero Nathan la interrumpió con voz fría. Emily, no tienes derecho a hablar de mi esposa. Me puse de pie, irritada. Ustedes tres hablen, yo me voy. Jameson se adelantó para bloquearme. Madison, por favor, habla con la escuela en nuestro nombre. Solté una risa fría. Tu hija lo dijo ella misma, que no le teme a la lucha de Dios. Y añadió, si una mortal como ella puede hacer que los dioses luchen, eso demuestra su valía. Me volví hacia Emily, no es cierto. La cara de Emily se puso roja de vergüenza.
Pasé junto a Jameson y salí directamente. Nathan me persiguió, pero detrás de nosotros se escuchó el sonido agudo de una bofetada, seguida del grito furioso de James: ¿te he malcriado demasiado? Nathan seguía negándose a firmar los papeles del divorcio e incluso hizo que su madre viniera a suplicarme, pero yo ya había tomado una decisión. De verdad ya no lo quería. Una vez divididos nuestros bienes, solicité el divorcio, pero Nathan no accedió. Al final tuve que conseguir que alguien lo arrastrara a la oficina de asuntos civiles. Nathan Carter, si no firmas, lo atestiguarán y lo presentarán como tu consentimiento de todos modos. El secretario intervino para detenerme: lo siento, eso no está permitido. No te metas, espeté. Si me divorcio o no es asunto mío, quiero salir y punto, nadie tiene voz ni voto. El secretario parecía visiblemente incómodo: va contra el Código Civil. Al demonio con tu código, dije fulminándolo con la mirada, me voy a divorciar. Me volví hacia Nathan con la mirada fría: firma el maldito papel. Ya no te amo y si sigues alargando esto, será patético. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vomitar al verte antes de que finalmente firmes? Con manos temblorosas, Nathan cogió el bolígrafo, le temblaba la voz: de acuerdo, firmaré. Garabateó su nombre y las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Y qué derecho tenía a llorar? Ni siquiera había llorado en las incontables noches que pasé despierta sin poder dormir, y ahora era él el que se compadecía de sí mismo. ¿Ya está?, pregunté con frialdad, ya sin enfado. Me volví hacia el empleado: ¿listo? El empleado no dijo nada. Sellaron los documentos y me entregaron mi certificado de divorcio. Tomé el certificado y salí sin mirar atrás. Nathan me siguió. Madison, me llamó: todavía no puedo aceptar que nos divorciamos solo por un error, pero sé que te hice sentir herida y agraviada, fue mi culpa. ¿Podrías darme otra oportunidad para recuperarte? No borres todo lo que teníamos por una sola cosa, por favor. Buenos caballos no miran atrás, respondí. Zachary intervino de repente de la nada: hay muchos hombres en este mundo, Madison. ¿Por qué debería tener 2 oportunidades? No te valoró la primera vez, eso es culpa suya. Si le dieras 2 oportunidades, no sería justo para mí. Me rodeó con el brazo: vámonos, ya terminamos de hablar con él. En el coche, Zach se acercó de nuevo: hermana, ahora que estás divorciada, ¿por qué no me das una oportunidad? Necesitas un hombre de todos modos, ¿verdad? ¿Por qué ese hombre no puedo ser yo? E incluso si terminara como Nathan y me dejaras, te juro que no me aferraría a ti como él lo hace, no te daría asco. Míralo ahora, tan desesperado, tan asqueroso. Hay tantos hombres decentes en el mundo, ¿por qué perder el tiempo con él? Vete, dije, empujando a Zach fuera del coche. Conductor, vámonos. Unos días después, Nathan vino a verme de nuevo y me entregó un acuerdo de transferencia de acciones. Estas son las acciones de Sun Group, son tuyas, y el 3% que tienes en Carter Group, quédatelo, siempre estuvo destinado a ser tuyo. Acepté el acuerdo y firmé sin dudarlo. Si no quería nada, que así fuera, no iba a forzarlo, pero me quedaba con las acciones de Carter. Él fue quien metió la pata, tenía todo el derecho. Se acabó, dije, puedes irte. Los ojos de Nathan se pusieron rojos de nuevo. Madison, sé que no quieres a Zach, pero tampoco me quieres a mí. Yo, sobre todo, no te quiero a ti, dije con desdén. Lo despedí con un gesto: no te molestes. Me miró fijamente un momento y luego se alejó. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Han despedido a James Song. Emily no aprobó sus prácticas. He cortado lazos con ellos. No los volveré a ver. No dije nada. Solo entonces Nathan finalmente se fue. De vuelta en Sun Group, Jen entró y dijo: Madison, Nathan Carter acaba de irse. Respondí con suavidad: no lo dejes entrar otra vez. Si me lo encuentro en público eso es una cosa, pero en mi territorio nunca volverá a poner un pie aquí. Si fallas una vez, estás fuera para siempre, esa es mi regla. Lo mismo ocurre con el amor. Hay muchos hombres en el mundo, si hay amor lo tomaré en serio, si no hay amor lo disfrutaré mientras dure, pero ya sea amor o diversión, Nathan Carter nunca volverá a tener un lugar porque ya no es el mejor, y yo,
Madison, merezco solo lo mejor.